Ya, jóvenes, vayan dándome los resultados. Ya, niños, cántenme los resultados. 150.000. En el simple, claro, 150.000. Al aplicar interés simple, 150.000. Compuesto, Sí. 161.051. ya. Párense aquí un cachito. En el ejemplo 1 lo que hicimos fue propiamente tal, capitalizar. Conocido un valor presente, obtuvimos el valor futuro. Transferimos pesos del presente al futuro. Y si observan la diferencia entre estas dos magnitudes, 150.000 versus 161.051 pesos, claramente puede inferir que a cuánto ascendieron los intereses sobre interés. 11.000. 11.051 pesos, obvio, pues las Claro. 50 lucas son solo los intereses sobre estos 100.000. Sí. Ahí están. Al 10% por 5 años significa 50%. El 50% de 100.000 significa 50%. El 50%. ¿Qué pasó? Se acopla. ¿Qué Se estamos? acopla. Voy a sacarla. Raro. Bueno, y la diferencia entonces, ¿qué la provee? El concepto de interés sobre interés. Ahí están los 11.051 pesos. Vamos al segundo. ¿4? El interés simple. Perdón, ¿qué me dijiste? 4 el interés simple. 4 por 4 años, dígame. Estos son pesos, estos son años. Y en compuesto, ahí los quiero ver. Pero aquí prejuicien. Si usted depositó, por ejemplo, 120.000 pesos
a una tasa de 5% anual para lograr acumular 144.000 pesos, el número de años que ha de mantener el depósito con interés compuesto debiera ser mayor o menor que 4. Al tiro, la respuesta tiene que ser inmediata. ¿Perdón? Menor. Menor, por el Menor. concepto de interés sobre interés. Sí. Ya, pero calcúlenme, denme el número. A mí me dio 3.73685, etcétera. Sí. Aquí no se preocupen por hoy día de, bueno, 3 años, 73. El 73 lo tienen que multiplicar por 12. 8, algo, es decir, son 3 años, 8 meses, 15 días, 4 horas, 30 minutos, 25 segundos. No tiene lógica. Déjemelo como 3,73 y punto por hoy día. Los que llegaron al 3,73, ¿qué propiedad matemática ocuparon? ¿Logaritmo? Logaritmo, independiente que sea en base Neper o en base 10, da lo mismo. La máquina las calculadoras traen los dos tipos de logaritmo, el neperiano y el en base 10. Da lo mismo cuál aplique, el resultado es único. Vamos con el tercero. ¿Qué tasa de interés debe ser mayor? ¿La simple o la compuesta para lograr acumular 24 lucas? Jóvenes, ¿qué tasa de interés debe ser mayor? ¿Simple o compuesta? Jóvenes, Compuesta. La simple tiene que ser. La simple. tiene que ser mayor la simple, porque en la compuesta me van a pagar intereses sobre interés, por lo tanto me va a resultar más fácil acumular. Ya. La simple es 10. Y la compuesta, calcúlenla. ¿Cuánto les dio la compuesta? Jóvenes, ¿se quedaron dormidos? ¿Les da lo mismo? Ahí tienen que aplicar potencias. Está difícil, profe. No, está difícil. Aplique la ecuación número 4. 24.000 es igual a 12.000 factor de
factor de 1 más i elevado a 10. Pasa el 12.000 dividiendo, 24.000 dividido por 12.000, 2. Eso es igual a 1 más i elevado a 10. ¿Qué hacemos? Extraemos raíz décima. 2 elevado a 1/10 es igual a 1 más i. Por lo tanto, i es igual a 2 elevado a 1/10 menos 1. Uno. Listo. Y eso da Ahí está. APP 0,0718. Al expresarlo, que es lo que me piden en la tabla, en tanto por ciento al año, lo tengo que multiplicar por 100. 0,0718 es 7,18% anual. ¿Hay dudas? Jóvenes, señoritas, ¿hay dudas? No. No. Ya, y finalmente el último. Si se dan cuenta, nos dan F, N e I, y lo que hay que calcular es, P. por lo tanto, P. ahí propiamente tal estamos aplicando lo que decía la flecha gris o la flecha amarilla, no me acuerdo cuál era la de abajo. A ver. La flecha amarilla. Guácale. ¿Qué están viendo ustedes, el Excel? Sí, se está viendo el Excel. Ya. La flecha amarilla, que significa descontar. Dado que conozco F, he de calcular P. ¿Qué debo hacer? Convertir pesos del futuro al presente. Estoy descontando. La cantidad de lucas que debiera yo depositar en forma de interés compuesto son más o menos que la de simple. Las de simple son 150 lucas. Las compuestas, Sí. menos o más de gamba y media. Al tiro tienes que contestar. Menos. Como me van a pagar interés sobre interés, requiero disponer de menos platita inicial. Sí. 113.067. ¿Hay dudas? Que yo la estoy sacando todavía. ¿Hay dudas? No, profesor. Bien, ¿cuál de los dos casos, si ya se han dado cuenta, supongo que sí, con cuál de los dos casos se concibe mayor cantidad de interés? ¿Simple o compuesto? A una misma tasa, ¿se entiende? ¿Simple o compuesto? Compuesto. 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 Listo, vámonos al mundo Compuesto. real ahora. En una sociedad cualquiera, en nuestro país en particular, el común de los individuos, ¿somos deudores o acreedores? Deudores. Deudores. Y en general, ¿con quién estamos endeudados? Ya sea con los bancos o casas comerciales. Sí. Por lo tanto, como la casa comercial en su negocio financiero y el banco, que obviamente su razón de ser es el negocio financiero, y son empresas, y usted sabe desde la economía que el objetivo de una empresa en la economía es la obtención de utilidades, el lucro.
Ese tipo de instituciones, ¿cómo logran acumular una mayor cantidad de intereses y por lo tanto generar mayor lucro o utilidades? ¿Aplicando qué a los deudores? ¿Simple o compuesto? Compuesto. Por lo tanto, de aquí para adelante, No hay que a pedir más crédito. a menos que nos digan lo contrario, siempre vamos a estar pensando en lo que por extensión se ocupa en el mundo real, que es el concepto de interés compuesto. Pues así se logran los objetivos de los distintos individuos. Nosotros a la larga terminamos endeudados y los bancos y la parte financiera del retail también actúa como un banco. Por lo tanto, ellos capturan mayor cantidad de intereses. Entonces, reitero, a menos que me digan lo contrario, en lo sucesivo siempre vamos a estar pensando bajo la concepción de interés compuesto. ¿Hay dudas? No. Listo. Dejo de compartir para compartir. Volvemos a nuestro diagrama inicial. ¿Ven bien? Sí. ¿Ven bien? Sí. Bien. En el apunte tienen hecho las deducciones que hicimos de la fórmula. Entonces ahora vamos a pasar a algo un poquito más complejo, pero nunca tanto, que es el concepto de anualidad. ¿Ven bien el monito? Ya. Dice caso 3, los otros casos eran interés simple, interés compuesto. Este es el tercero. Interés compuesto, relación entre P y A, valor presente de una anualidad vencida. Aquí vamos a distinguir otro concepto importante y que son los siguientes. El concepto de vencido y anticipado. Hay que tenerlo claro. Y que tienen, obviamente, su aplicación en la práctica. Seguramente todos ustedes trabajan. Al común de la gente, sobre todo la que es dependiente. El otro puede que no. Pero los que somos dependientes, que somos la gran mayoría de los chilenos, a nosotros nos pagan el sueldo vencido o anticipado. ¿A Vencido inicio o a final de Vencido. mes? a final de mes. A final de mes. Ese concepto de final de periodo, en particular final de mes, es la concepción de lo vencido. ¿Hay dudas? No. No. Por el contrario, la concepción de anticipado muchas veces se da también en los mercados en todo lo que tenga que ver con créditos o arriendos o rentas en general. En general, un dividendo hipotecario, la cuota de la tarjeta CMR Falabella o la de Cencosud en el Jumbo o en París, nos han de cobrar las cuotas que debemos pagar, vencidas o anticipadas. Vencida. No, en general son anticipadas. Hay que pagar durante los arriendos, tenéis que pagarlo durante los 5 primeros días del mes. Los La arriendos, cuota hay que pagar. Ah, sí. Los arriendos sí, pero las cuotas de las tarjetas son vencidas. depende. Sí. Depende. Yo debo pagar durante los 5 primeros días del mes. El CMR, por ejemplo, que es la única que tengo. La Visa CMR. Pero el común de la gente, el común de
de los pagos de crédito y cuestiones así son anticipados. No es en un hito único, pero en los primeros días, y esa concepción es anticipada. El servicio de los, ¿cómo se llaman estas cuestiones? Los del cable y de internet. Yo tengo BTR, yo debo pagar el servicio y me lo paga y me lo ofrecen durante el mes, y es como el Loli, eso al margen. Pero yo debo pagar antes de consumirlo, antes de usarlo. Ese es el concepto anticipado. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, no hay dudas. Listo, vamos al mono. ¿Qué es lo que ocurre? Piense en un crédito que usted va a tomar, crédito hipotecario. Como ustedes son cabros todavía, les pueden dar un horizonte de tiempo de hasta 35 años, con pagos de dividendos mensuales. En un lapso de 35 años, ¿cuántos dividendos usted tendría que pagar? ¿420? 420. ¿Se Sí, imaginan? 420. ¿Se imaginan que nos pudiéramos hacer cálculos de uno en uno, tal cual hicimos recién en esta tablita chiquitita, con 420 sumandos? Tengan la certeza que nos vamos a equivocar. Lo podríamos hacer en un Excel, pero también es una soberana lata, porque estaríamos diciendo o 420 columnas o 420 filas que tendríamos que operar. Una joda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pensar como ingenieros una vez más y tratar de deducir una ecuación de valor que nos relacione, por ejemplo, el valor presente con esto de aquí, que se conoce como una serie anualidad. Y en este caso es vencida. ¿Por qué vencida? Porque si observan, aquí yo estoy parado a tiempo cero y resulta que transcurre el primer periodo y recién allí comienzan a ocurrir los flujos de esta magnitud. ¿Me siguen? Sí. Ese es el concepto de vencido. Si los flujos hubiesen sido anticipados, hubieran partido aquí. ¿Me siguen o no? Sí. Sí. Ya, déjenme borrar ese en todo caso. Listo. ¿Hay dudas? No. Reitero, si hiciéramos con la calculadora alguna operación para esto, 420 sumando, en el caso de pensar en un crédito hipotecario a 35 años plazo, tengan la certeza que nos vamos a equivocar en algo. Imposible que no nos equivoquemos. Imposible. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Deducir una ecuación de valor para obtener el valor presente de una serie anualidad vencida. Y el concepto de anualidad tiene que ver con lo siguiente. No hay que ser literal o miope para entenderlo. ¿A qué me refiero con literal o miope? No porque se llame anualidad, necesariamente es de frecuencia anual. Puede ser una mensualidad, pero en términos de la matemática financiera, eso representaría una anualidad. Basta que ocurran estas dos características para que hablemos de una anualidad. ¿Cuáles son esas características? Primero, que el monto sea uniforme. ¿Y qué significa que el monto sea uniforme, que sea constante, que sea siempre el mismo? Si se fijan aquí, todos estos flujos, ¿cuánto valen en términos monetarios? Los azules. Son iguales. Son iguales, y es A sub B en este caso, pero son iguales. Y el segundo atributo o característica que debe ocurrir es que la frecuencia sea la misma. Tienen que ser de igual frecuencia. Si miran el mono,
todos ellos están dispuestos a una diferencia temporal de un periodo. Es decir, ocurren con la misma frecuencia, todos los periodos. Cuando se trate de monto uniforme, frecuencia igual o uniforme también, si usted quiere lo dice, significa que los elementos de esa serie componen lo que es una anualidad. ¿Hay dudas? El dividendo, en ese caso el crédito hipotecario, durante los 420 meses sería el mismo. En UF. Si usted toma el crédito en UF, que a la larga es más barato que en pesos, el monto en UFs sería el mismo todos los meses. Producto de la inflación, lo que hablábamos hace un rato de inflactar, en pesos será distinto, pero en UF va a ser siempre el mismo. Eso es lo que me estoy preocupando, que sea siempre el mismo. En UF va a ser lo mismo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí. Listo. Vamos entonces. Lo que vamos a tratar de hacer entonces es deducir la ecuación de valor que rija el comportamiento de una serie anualidad en términos de su expresión en valor presente. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aplicar la ecuación número 4 a cada uno de los sumandos de esta expresión, de esta serie. ¿Y eso qué significa? Lo siguiente, voy a construir una ecuación número 1 y voy a decir, bueno, P es igual, y me fijo en este primer flujo, ese flujo, y le voy a omitir la sub V, A voy a decir. Tengo claro que es vencido porque los flujos parten a final de periodo. A partido por, ¿qué es lo que hicieron en el ejercicio 4? Partido por 1 más I. ¿Durante cuánto tiempo debo descontar este flujo para llevarlo a pesos del año 0, del mes 0 o del año 0? Si es que aquí estoy en el 1. ¿Cuánto tiempo hay que descontarlo? Ese. ¿Cuántos periodos? Entre el 1 al 0, ¿cuántos periodos hay? Uno. Más. Esta es la ecuación 4. Recuerde, la ecuación 4 decía esto. Pero lo que yo ando buscando no es F, sino que es P. Por lo tanto, yo sé que P es F partido por 1 más I elevado a N. Lo que ocurre es que en esta serie ya no estamos hablando de flujo 1, son muchos flujos. Entonces, cada uno hay que ir tomándolo con un valor particular. Un F1, un F2, un F3, etc. ¿Hay dudas? Voy con el segundo. El segundo flujo. ¿Durante cuánto tiempo hay que descontarlo a alguna tasa de interés cualquiera para llevarlo a 0? 2. El que sigue. 3. Bien. El que sigue. 4. Este. N-1. N-1. Y el último. N. 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 Ya, y esto es lo que les digo. Si hiciéramos eso con una máquina, con una calculadora, nos vamos a equivocar. Si sumáramos esos elementos con máquina. Conociendo la cuota y el plazo. 420 meses, dividendo hipotecario mensual, y con expresado en UF 5,38 UF mensuales. Nos vamos a equivocar al sumar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aprovechar lo que conocen o debieran recordar de series. Aquí vamos a aplicar el típico truco de los matemáticos.
¿Qué significa eso? Conformo una expresión número 2. ¿Cómo? Multiplicando la ecuación número 1, voy a multiplicar por 1 más i. Multiplico toda la expresión por 1 más i y conformo una segunda identidad. P por 1 más i, P factor de 1 más i, igual a, cuando multiplico el primer término de esta serie, a por 1 más i partido por 1 más i, ¿qué me queda? Cuando multiplico el segundo, más, cuando multiplico cuando multiplico el último, ¿hay dudas? Jóvenes, señoritas, ¿hay dudas? Profe, yo no No. entendí. No. Profe, yo tengo dudas. Dime, No sé qué. Me perdí en el 2. ¿Qué hizo ahí? multipliqué la ecuación 1 por 1 más i, ¿Y por qué? porque el 1 más i es lo que les dije delante, es el cociente entre términos sucesivos en una progresión geométrica, que es el truco matemático que Ya. ocuparon en serie. Ya, ok. Si te fijas, todos los elementos de la serie 1 tienen en común el tener el término 1 más i, independiente que está en el denominador, no importa, pero todos tienen el término 1 más i. Multiplico por 1 más i y conformé la ecuación 2. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, ya no. Listo. Si son astutos de ojo, tienen educado el ojo, fíjense, a la derecha de los signos iguales, vean las dos ecuaciones, hay n-2 términos iguales. Ese término no lo veo, pero es el que sigue aquí. Ese es el que sigue. Este es ese. Este, si se fija, es este otro. Este que no lo veo, en la de arriba, es el inmediatamente anterior a ese de allí. Todos esos términos que les puse el destacador violeta o lila, están en las dos series. Entonces, ¿qué es lo que hago? Resto. A la ecuación número 2, le resto la 1. Término a término, miembro a miembro. Voy con los lados izquierdos. P, factor de 1 más i, menos P, igual a. Voy con la ecuación 2. A. El término A solo aparece en la de arriba. No aparece. No lo puedo restar con nada. El segundo que tengo en la serie 2, ¿aparece en la de arriba? Sí. Al restar, ¿qué me queda? A partido por 1 más i menos A partido por 1 más i. Se cancela. Y todos se van a ir cancelando, excepto A.
de la primera serie y este de la segunda. Es decir, muy fácilmente detectamos que nos va a quedar A menos, a la 2 le estoy restando la 1, menos A partido por 1 más I elevado a N. Todos los otros se cancelan al restar. Y aquí distribuyo P por 1, distribuyo la multiplicación por sobre la suma, P por 1 menos P, 0, se anula. entonces nos queda P por I es igual, saco factor común A, factor común de 1 menos 1 partido por 1 más I elevado a N. Donde finalmente, y me voy para acá para arriba ahora, me vengo para acá, para escribir aquí, podemos decir que P es igual a A partido por I, factor de 1, menos, a mí me gusta escribirlo de esta manera, 1 más I a la menos N. Y esta expresión es la ecuación número 5, que nos da cuenta de el valor presente de una anualidad vencida. Y aquí, si se dan cuenta, tenemos una ecuación y 4 variables, igual que antes. Por lo tanto, me importa un rábano que sean 420 o 360 flujos. Yo sé, miren el monito, ¿cuántos flujos hay en la serie anualidad aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, N. Por lo tanto, el N, ¿de qué me está dando cuenta aquí en la fórmula? Del número de flujos en la serie. Le pongo 420 sin un crédito hipotecario a 35 años plazo. Puntos. ¿Hay dudas? No, ¿Hay dudas? Eso es E elevado a menos N, ¿cierto? Sí, porque estoy aprovechando propiedades de potencia nomás, cabro. Esto que tengo aquí abajo, esto, Ah, ya. Da 1 vuelta. partido por 1 más I elevado a N por propiedad de potencia, ¿qué es lo que es? 1 más I elevado a menos N. ¿Y por qué lo escribo así? Porque muchas veces, como de repente nos atontamos con las calculadoras, aquí yo tendría que hacer una operación más. Menos 1 dividido por paréntesis 1 más I elevado a N. Prefiero escribirlo así. Menos 1 más I elevado a menos N. Hago una operación menos. ¿Hay dudas? Bien, se nos va a cortar. Nos vemos en 5 minutos más ahora. Y seguimos un ratito. No sé si hasta las 10:05, pero seguimos un ratito. Ok. ¿Hay dudas? Bien. Se nos va a cortar, sí que prefiero cortar al tiro. No alcanzo a hacer nada más. Lo único que alcanzaría es esto. A partir de esto, y considerando la ecuación 4, podemos entonces encontrar el valor el valor futuro de una anualidad vencida. Va a ser A partido por I, paréntesis, factor de 1 más I elevado a N, menos 1. La ecuación número 6. Valor futuro F, de una anualidad vencida. ¿Y cómo se obtiene? Multiplicando la ecuación 5 por 1 más I elevado a N. Si yo multiplico todo este paréntesis por 1 más I elevado a N, déjeme la partido por I afuera. P por 1 más I elevado a N, ¿qué es lo que es? F, según la ecuación 4. A partido por I, a partido por I. 1 por 1 más I elevado a N, 1 más I elevado a N. Menos 1 más I elevado a menos N por 1 más I elevado a N, eso es 1 más I elevado a 0. 1 más I elevado a 0, ¿cuánto es? 1. Ahí está. 1. Nos vemos.